Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Mañanga y bueno, tengo muchas preguntas que hacerle porque estuve ahí investigando un poquito de de lo que haces y me sorprendió muchísimo, uno, que vives en México y dos, te dedicas al baile, ¿sí? Es lo que haces como tu forma de vivir, o sea, ¿cómo es esto? Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mañanga, Mañanga como, soy mozambiqueño. Bueno, llegué en 2009 en México. Bueno, tengo la danza como mi base. Desde pequeño bailaba, pero tengo una formación de educación física como profesor de educación física. Entonces, en México, bueno, la danza, la idea de estar en México era compartir la danza, ¿no? Pero aquí llegué con mi esposa, ¿no? Mi esposa es mexicana. Y llegué a México y continué trabajando en la danza porque yo creo que es bueno compartir esa parte, ¿no? De la danza africana, tradicionales mozambiqueñas y afromoderno. Entonces ya llevo, bueno, 15 años aquí compartiendo la danza aquí en México. Llevas 15 años viviendo en México. 14 cumplo 15 el próximo, y ya estoy adelantando. Órale, qué buena onda. Oye, Sí, sí. o sea, conociste a tu esposa antes de ir a vivir a México, me imagino. Sí, no, es que nos conocimos por allá, porque nos conocimos en un grupo de danza, ¿no? Porque yo daba clase en un grupo de danza. Entonces, era un grupo que entraban muchos extranjeros para hacer ejercicio o algo así. Entonces, en ese momento conocí varias personas, pero ella fue la indicada. Entonces, nos conocimos y listo. Después ella regresó a México y yo llegué en 2009. Entonces nos separamos por un año. Después llegué en 2009 y bueno, ya tenemos 10 años de casado y tenemos dos hijos. Y bueno, ya México es mi segunda casa. Oye, qué bueno, felicidades. Y, Sí, sí, o sí. sea, cuando la conociste, ¿fue muy difícil decidir como ya irte a vivir a México o fue algo que sí te gustó desde el momento, desde el primer momento? No, no es que no hay gusto porque no conoces, yo no conocía México, entonces la idea fue como una aventura, ¿no? Porque México no es un destino para nosotros porque es muy lejos, porque nosotros estamos en el sur, entonces para llegar a México, bueno, llevas 2 años, 2 días más o menos, 2 días y medio pues viajando en el avión, ¿no? Porque hay como hacer los traslados que hay que hacerlo, los cambios de vuelo, porque estamos en el sur. Pues de Maputo, por ejemplo, que es la capital, hay que pasar, ¿no? Por ejemplo, yo paso por París, hasta ya llego a México, entonces son 10 horas, 10 horas, 10 horas esperando, entonces es así, entonces no es un destino, para nosotros como mozambiqueños no es un destino, bueno, fácil, ¿no? La gente tiene curiosidad porque conocemos México por el fútbol, algo así como tequila, esas cosas todas, pero lo difícil es llegar, porque es muy lejos, es muy caro. Entonces, para mí no fue como, voy a México porque conozco, o voy a México para una aventura, porque la idea era como conocer un año y después vemos si me animo o no, porque nada más era regresar otra vez a retomar mi trabajo, porque ya tenía trabajo, estaba empezando como profesor. Ujú. Entonces fue como voy a dar una pausa, pero cuando llego a México, bueno, seguí un año, seguí más un año, seguí más un año, seguí más un año, hasta ahorita. Entonces es más o menos eso. Pero no es como el, wow, querer ir a México, ¿no? México es como, bueno, conocemos, pero es que el destino es muy largo, ¿no? Entonces es muy lejos. Entonces para nosotros es mejor ir a Portugal, por ejemplo, ir a Brasil, algunos van a Estados Unidos, pero igual nuestras salidas no son no es así tan fácil, porque tienes que tener todos los papeles correctos y listo, ¿no? Porque tienes que saber qué vas a hacer, por ejemplo. Entonces no es así como de la inmigración y sales porque quieres salir. Es imposible. En Mozambique es imposible salir así porque está lejos. Hay que salir ya con papeles.
ya sabes qué vas a hacer en ese lugar, entonces no es así tan fácil. Es que hay que tener en orden, hay que tener pasaporte, hay que tener la visa, entonces no hay que salir así como, bueno, la inmigración que está pasando ahorita en el mundo. Claro. Nosotros no salimos así, hay que tener documentos, Ujú. y ya hasta te preguntan dónde vas, tienes que saber dónde vas. Ah, ok. Entonces para mí México era, ok, voy con esta persona y listo. Entonces no llegué por aventura nada más, llegué porque ya había algo que hacer, había una persona que me esperaba, entonces es otra dinámica. Lo difícil que hay es cómo llegar a México, porque no es fácil. Ah, ya entiendo, entiendo, No entiendo. es fácil, no es fácil, pero es un país que ustedes tienen todo. Entonces, De tienen verdad lo todo. piensas? Sí, entonces para mí sí, tienen todo, porque sí, si tienes dos océanos, Mm, tienes climas que varían, hay frío, pero hay lugares donde siempre hay calor. sí. Entonces, la vida aquí está bien, entonces se puede adaptar, se puede... eh, para nosotros, a mí, por ejemplo, tardé mucho por el español, pero me adapté y listo. Entonces, vamos como creciendo, conociendo y listo. O Entonces, sea, ustedes sí tienen buen país, ustedes tienen que aceptarlo, ustedes tienen que aceptar que México es un buen país. yo en Entonces, general estoy orgulloso de mi país, pero sé que no muchos mexicanos están. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿la gente en general no está orgullosa de México? O sea, los mexicanos. sí, yo creo que la gente que conozco, sí, hay que quitar la política, pero hay que hablar de lo que es México. La política sí lo quitamos porque sabemos que eso no, cuando piensas ya en la política, hasta en Mozambique, cuando piensas en la política es como es como, no, no me gusta. Claro, Pero cuando hablamos de lo que es el país, sí, te da como, bueno, te da esa felicidad. Entonces yo creo que los mexicanos tienen que pensar mucho en el país como la característica que tiene, lo que tiene, pero olvidar, a veces hay que quitar la política y disfrutar la felicidad de que tiene el país. claro, sí, totalmente de ¿Sí? acuerdo. ¿Tú empezaste a aprender español cuando llegaste a México, sí? ¿O antes? No, es que de portugués a español no es tan difícil, pero hay como algunas palabras que te bloquean la mente, ¿no? Entonces ya sabes que cuando vas a aprender un idioma o vas hablando, duele la cabeza. Claro, sí, 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 Duele mucho. la cabeza porque hay cosas que no entiendes, pero intentas hablar, entonces duele mucho la cabeza. Entonces para mí fue así, pero me ayudó muchísimo con las clases, ¿no? Las clases de danza, por ejemplo. Porque cuando llegué, yo creo que en septiembre o agosto ya estaba dando clase, pero ahí mismo fui como pelear. Esa es una pelea difícil, porque tienes que dar clase y tenía que hablar portoñol, ¿no? Entonces empezar a jugar con eso. Sí. Obliguéme mucho a leer libros en español, Ujú. porque tenía que ser para que entendiera esa parte, ¿no? Entonces leí mucho los libros, ese de La Vuelta al Mundo 80 días, o esa. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces agarré ese, empecé a leerlo, y empecé como empezar a escribir también, pero fue como autoeducarme para autoaprendizaje, ¿no? Como se Claro. dice. Entonces, pero fui nada más a mi forma y tengo amigos aquí, entonces fue así, más o menos, como 2, 3 años ya tenía español más suelto. O sea, 2, 3 años estando en México, tomando clases, hablando con tus amigos, todo eso. Fue Sí, como daba clase, porque tomar clases de español, lo vi que era muy difícil. Es mejor hablar con la gente ujú, y leer libros, es lo que hice, pero ir a la clase, sino, ¿por qué quiero ir a la clase si no quiero diploma, no quiero certificado? claro. Sí, 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 sí. Entonces, lo que quiero es vivir y conocer a la gente, ¿no? Entonces, el comunicar, hacer la comunicación en el mercado, esas cosas básicas. Entonces, lo que hice fue dar clases ahí mismo con los alumnos y empezaba a escuchar y aprendía con ellos y listo. Entonces, ya de los 14 años que tengo aquí en México, yo creo que ya tengo un español suelto. Me falta, pero es difícil. Me Oye, falta, ¿por ¿no? qué? Porque hay español mexicano, es español bueno, que es mexicano. Ese sí no, es difícil de hablarlo porque hasta en portugués no hablo forma más correcta. Claro.
Sí, sí, Así sí. como, sí, pero sencillo, porque, por ejemplo, cuando en mi formación de profesores, ahí nos obligaban a hablar lo correcto, Ujú. porque imagina hablar así como chingón, entonces Claro, claro. es muy difícil. Entonces, por Sí, sí. ejemplo, nosotros en portugués tenemos ese tipo de cosas, maningui nice, pero teníamos que separar. Cuando estoy con amigos tomando una chela, sí, pero cuando estoy con, por ejemplo, adultos, un lugar que no conozco, entonces teníamos que hablar así de forma correcta. Y en español es así, entonces no, sí, aprendí algunas palabras, pero no consigo hacerlo. Es que hay como palabras que no estoy acostumbrado a usarlo. Entonces, cuando estás acostumbrado, entonces, y listo. Igual en mi familia no es así de soltar en portugués. No, no. Es como, bueno, hablas así básico y ya. Claro, No como un es lenguaje aburrido, más pero tenemos propio. que separar. Sí, es que no es aburrido, solo tenemos que separar. Por ejemplo, si estoy con amigos, nos lanzamos, pero si estoy con mis papás, bueno, hay que cambiar un poco. Sí, sí. Entonces ya no es lo mismo. Cuando estoy en la escuela con los niños, doy clase, bueno, no voy a hablar así porque sería complicado. Entonces vamos cambiando de lugares porque sería complicado. Pero me parece muy inteligente, bueno, y también creo que fue algo natural para ti, ¿no? Porque empezaste a dar clases de baile y así aprendiste español, o sea, hablando con tus alumnos. Fue Sí, como, sí. o sea, ¿qué dirías que fue lo más difícil al principio cuando todavía, pues, te trababas aquí, ¿sabes? Y estabas dando una clase. ¿Qué era lo más difícil en ese momento? Bueno, es que lo más difícil es intentar hablar, explicar, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar un movimiento? Por ejemplo, si el brazo es, ¿cómo voy a decir brazo? Entonces, tenía que adaptar, decir brazo, porque brazo en portugués es brazo. Ah, Entonces, pero sí, es que es lo mismo, pero cuando estás ahí y piensas que no es tu idioma, entonces te bloquea más. Entonces lo más difícil es eso, pensar que no es tu idioma. ujú, Entonces ahí duele más, es lo más difícil. Pero cuando ya empiezas a soltar, yo creo que es el momento donde ya, ese es mi idioma también. Entonces empezamos a soltar. Entonces lo más difícil era, ok, pero es la misma, cuando ya siento, ujú. bueno, no, pero es lo mismo en portugués y en español. Es más o menos lo mismo, solo cambia algunas cositas, pero la pronunciación, por ejemplo. Ujú. Pero brazo es brazo, brazo es brazo. Mano, bueno, mano es mano, pero en portugués es mão. Es casi lo mismo, pero va cambiando en la pronunciación. Entonces, ok, entonces mejor leer libros para entender algunas cosas. Entonces fue más o menos así. Porque lo quería hablar, pero pensaba mucho. Pero porque estoy pensando si es casi lo mismo, no hay mucha complicación. Por ejemplo, tú hablas portugués, hablas español, inglés, supongo. Inglés yo soy un poco, no me gusta. Ah, no te gusta. Entonces, lo entiendo, pero no me gusta. Bueno, tengo mis cosas ahí. Entonces, portugués, nuestro idioma oficial en Mozambique, francés por la familia. Por mi hermana también allá casó con francés. Entonces, el francés ya lo tenemos como dinámica. Mi esposa es franco-mexicana. Ah, Entonces, mi suegra es francesa. ujú, Entonces, los niños son mexicanos franceses. Entonces, falta ya la nacionalidad de mozambiqueña, pero por ejemplo, aquí en la casa, nosotros hablamos, yo hablo con mis hijos en portugués. ujú. Entonces, mi esposa habla con los hijos en francés y español. Entonces, en la escuela, por ejemplo, en la guardería, el más pequeño le habla en español. Ajá. Y mi hija en su escuela, como está en el liceo francés, habla francés, pero cuando sale es en español, en la casa en portugués. Pero eso es normal para nosotros, porque en Mozambique, por ejemplo, mis papás son del centro, Ujú. entonces cambiaron a vivir Maputo en el sur, entonces ellos hablan su idioma, que se llama Ndao. ¿Cómo se llama? Now. Entonces, Ndao, Dao. Ndao, Ok. sí, entonces hablan, en su casa, ellos guardaban su tradición, hablan Ndao. Ujú. Pero en Maputo se habla Xangana. Entonces los vecinos no hablaban Dao. Entonces tenían que hablar Xangana. Entonces lo que teníamos que hacer nosotros para tener amigos
teníamos que hablar ndao en la casa con los papás, pero cuando sales afuera tienes que hablar Xangana. Cuando vas a la escuela tienes que hablar portugués. Ok. O sea, ustedes Entonces, son políglotas desde que nacen en Mozambique. sí, desde pequeño, porque el portugués es como, bueno, la escuela, pero en la casa hablamos nuestro idioma como ndao. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, puedo hablar con mi mamá en portugués, ella me contesta en su idioma, nunca cambia, porque es lo que es su idioma. Entonces, nosotros hablamos ndao, puedes hablar xangana, cuando sales afuera, hablas xangana. Hay lenguas que nosotros decimos de negocio, ¿no? El Ujú. portugués es más para banco, escuela, Mm, cosas más oficiales, pero en los mercados, ujú. para que te vendan un poquito menos, tiene que ser Xangana. Oye, qué interesante, porque, o sea, al final tú creciste con una elasticidad en tu cerebro, pues, desde siempre, ¿no? Sí, es que esas lenguas, bueno, no se consideran como lenguas bonitas, ¿no? Porque siempre te obligan a estudiar francés, Claro. inglés, que son lenguas de negocio, ¿no? Que te obligan a hacerlo. Ujú. Pero hay lenguas, la gente allá, por ejemplo, se comunica en sus lenguas, no se comunica en portugués. Bueno, entrando un poquito más a la parte de lo que tú haces, porque tú te dedicas a dar clases de baile, ¿no? Sí, sí. Dijiste afromoderno, ¿qué otros bailes enseñas? Es afromoderno, tradicional mozambiqueño. Ah, ok, ok, de acuerdo. Sí. Porque yo vi varios de tus videos. Uf, está complicadísimo. Como tienes mucha movilidad de tu cuerpo de una forma que yo no entiendo. Pero en México, haciendo, pues, dando tus clases con tu negocio, ¿qué, qué tan fácil o difícil es hacer este tipo de negocio en México, por ejemplo, en tu opinión? Es que no es fácil, ¿no? Nada es fácil, como dicen, Ujú, pero es que es el tiempo, cuando eres un profesional, bueno, un profesional te respetas y respeta a la gente, eh, y listo, tiene que ser lo básico, ¿no? Ser profesional, respetar a la gente, y tú mismo tienes que respetarte y el tiempo te va a dar como las cosas, ¿no? ujú. Porque sí, es difícil. Aquí en México, hacer este tipo de cosas, por ejemplo, la danza, porque cuando llegué a México se llamaba danza africana en todo. Mm, Entonces, no, yo no voy a decir danza africana, voy a decir danzas tradicionales de Mozambique, por ejemplo, ajá. porque danza africana es generalizar, es como danzas americanas, cuáles son, es como danzas europeas, cuáles son, entonces es muy Claro, difícil. son muchas. Entonces yo digo, no, sí, hay muchas, entonces no, danzas tradicionales de Mozambique. Entonces fue empezar así y fue difícil porque había gente que estaba trabajando en eso, entonces para que trabaje con esa gente Ujú. era muy complicado porque ya cuando vienes un mes en México está bien, pero cuando vienes a vivir ya empiezan las peleas de, no, es que no quiero trabajar contigo, me rechazaban en sus proyectos, por ejemplo, porque yo esperaba que me invitara, soy un africano, soy mozambiqueño, soy diferente, no soy de Guinea, soy diferente, porque no había muchos mozambiqueños. Ujú. Entonces, pero la gente te dejan afuera, nunca te invitan, cuando había como festivales, no aceptaban. Yo decía, ok, no me aceptan, lo que voy a hacer es criar mis cosas. Mm, Entonces fue ya. obviamente que empecé a criar, entonces empecé a investigar, creé una página de Facebook, por ejemplo, en Ujú, el proyecto que tengo de Gira, que es, nosotros promocionamos las cosas ahí, ujú. empecé a criar, entonces empecé solito haciendo las cosas, ¿no? Entonces fue de ahí que la gente dice, ah, bueno, ese es muy serio, es responsable. Ah, bueno, bueno. Entonces, y entonces es que como yo estaba como esperando que me inviten, Ujú, pero aquí no, porque ya es una pelea, él va a robarnos alumnos, por ejemplo. Sí, no, nos roba alumnos porque yo doy cosas diferentes. claro. Entonces la gente tiene que elegir lo que quiera. Si tengo restaurante, hay no sé cuántos restaurantes chinos que hay en México, entonces la gente elige lo que quiere. Entra, pero no, en la danza fue difícil porque la gente está como muy en la pelea, no va a robar, roban a los alumnos, no, yo no voy a robar. Entonces empecé a crecer,
ser maduro, hay que ser adulto en esa parte. Empezar a criar mis cosas, crié los proyectos Ujú, y listo, ahorita es el tiempo, ahorita la gente ya me conoce ujú. y sigo trabajando en eso. No, no tengo escuela física, pero tengo proyectos como, bueno, organizo cursos, rento espacio, por ejemplo, Sí. rento 3 espacios donde doy mis clases Ujú, y listo, entonces, y la gente ya sabe más o menos cómo funciona ujú. y listo, aprendí que hay que mejorar cada día. La vida igual, la vida en general es así, no hay que estar siempre esperando que alguien te dé algo, ¿no? Hay que mejorar, pelear, Totalmente. ir adelante. Entonces mi papá decía que antes de terminar tu energía, nunca puedes hacer como de, no, me apoyas, no. Tienes que terminar todas las cosas que tienes, por ejemplo, si no tienes trabajo, si quieres trabajar los proyectos, tienes que hacerlo hasta el final. Ujú, Entonces, en el momento si ya no alcanzas nada, entonces ahí puedes pedir ayuda. Entonces, no hay que pedir ayuda antes, hay que hacerlo. ujú. Entonces, ahí aprendí con eso. Es como, voy a hacerlo. No, pues, sí, sufría, no tenía trabajo. Eso no, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y listo, entonces la gente ya va acostumbrando en eso. Siempre hay complicaciones, pero digamos hoy Siempre, pues, tienes un proyecto estable, ¿no? sí, es que no, yo no digo estable, porque a mí no me gusta estar estable, me gusta siempre Ah, ok. moverme. De acuerdo. Entonces no me gusta que esté estable porque cada día voy cambiando y vamos madurando. Entonces hay que mejorar, no empeorar las cosas. Claro. Entonces el próximo año, pero ya tengo más o menos cómo va a ser. Entonces voy creciendo. Entonces no me gusta que sea así como de, ok, ya estoy estable. No, es que si digo que estoy estable, Ujú. entonces voy a dejar de hacer las cosas. Uf, ok, Entonces, ok. Sí, 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 tiene sentido. entonces, por eso digo, sí, es que no, si digo estoy estable, es como, bueno, Ajá. conozco la gente que estudiaban juntos, muchos salieron de la universidad, Ujú, ya tiene su casa y su coche, con eso ya es todo. O sea, no es todo. Tiene trabajo, le dan trabajo, tiene coche y sí. tiene su auto Ujú, y vas a ver el cuerpo ya se empieza a soltarse, estoy feliz. Eso no es felicidad. ujú, Entonces, eso no es felicidad, es estar siempre en movimiento, ¿no? ujú. No estar feliz porque terminé la universidad, tengo coche, tengo hijos, tengo casa. No, hay que buscar más cosas. Entonces, a mí me gusta esa parte de estar moviendo. Entonces, me gusta siempre el cuerpo en movimiento, me gusta investigar la comida, por ejemplo, en cada momento estoy investigando. Me gusta siempre, hasta las redes sociales, busco, encuentro cosas. Ujú. Entonces no me gusta estar en misma posición. No significa que estoy triste, no, estoy feliz, por eso estoy buscando cosas. Oye, eres un hombre muy sabio, ¿eh? Veo que, o sea, has aprendido muchas cosas en la vida, por eso eres sabio. Así que, Sí, es que la danza te da sabiduría. ujú. Mucha gente no sabe. Entonces la danza te da sabiduría. Hay que tener mucha paciencia también. Nos quedan 5 minutos. Te quiero hacer Sí, preguntas rápidas. Entonces, a ver, dime, ¿tu lugar favorito en México? Veracruz ahorita. Veracruz, ok. ¿Tu comida favorita de Sí. México? México, me gusta mucho las carnitas. Uf, buena, buena, buena. Sí, ¿Y sí, las carnitas, sí. qué lugar recomiendas de Mozambique para cualquier persona que quiera visitar? Bueno, pueden ir en Bazaruto, que es en Ñembane, provincia de Ñembane. Ujú. Es como hay archipiélagos para visitar, tiene que ser Bazaruto, porque hay playas infinitas ahí. Ah, perfecto. Lo mejor para los Sí, turistas. sí, sí, sí. ¿Y qué comida es la más tradicional o la que más te gusta de tu país? Hay varios, pero me gusta mucho la matapa, que es la hoja de yuca. Es la matapa, sí, con camarones y cangrejo, es otra cosa. Ah, ok, ok. O sea, es Sí, comida, sí. son mariscos, pues. Sí, es que se puede comer, es una verdura, pero se puede combinar con mariscos. Ese es sabroso, ese sí, recomiendo mucho. Si la gente se va a Mozambique, tienen que buscar matapa. Matapa. Ok, ok. Sí. Y la última pregunta, ¿qué país
es tu favorito, además de México o Mozambique? Otro que hayas visitado que te guste mucho. No, el favorito tiene que ser Mozambique y México. No puedo decir otros, porque, Ok. bueno, otros países como Sudáfrica no me gusta. Ok. No podía vivir ahí. Es bonito país, pero yo no podía vivir. Ujú. Muchos países africanos yo no podía vivir porque conozco, es como Mozambique, más o menos. Ok, ok. Sí, sí. Sí, entonces no es, es como Mozambique. París, por ejemplo, Francia, sí, pero igual no es para vivir, sería para visitar. Y pues, para vivir tiene que ser México o tal vez Mozambique. Ah, ok. O sea, estás así muy convencido entonces. Sí, bueno, si llevo 14 años que ya estoy convencido. Claro, totalmente. Oye, muchísimas gracias, carnal. Pues espero que tengas un buen día. Pásala muy chido y de verdad gracias por tu tiempo. Estuvo muy chido el podcast. No, gracias a ti por la invitación.